Hola, hola. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la configuración de una resistencia variable en sus dos formas, como potenciómetro y como reostato. Y vamos a ver cómo trabajan ambas configuraciones. ¿Comenzamos entonces? Conociendo el concepto de ambas configuraciones nos va a ayudar bastante para diseñar nuestros propios circuitos electrónicos. Vamos a analizar uno por uno. El potenciómetro tiene sus tres terminales bien definidos. Terminales en sus extremos que nos indica una resistencia fija. Una resistencia fija entre sus extremos y una resistencia variable entre el punto medio y cualquiera de sus extremos. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, por ejemplo, de 10K, y nosotros colocamos el terminal del medio en el punto medio exacto, tendríamos 5K entre el medio y el extremo inferior. 5 kiloohmios. Y en el otro extremo, con el punto medio, tendríamos 5 kiloohmios también. Es decir, hemos partido exactamente a la mitad. Para despejar toda duda, vamos a utilizar la herramienta de simulación de Tinkercad. Acá tenemos nuestro potenciómetro. Vamos a configurarla de 10K. ¿Listo? Y vamos a utilizar nuestro medidor de resistencia. Vamos a colocarle aquí. Y vamos a configurar como medidor de resistencia. Comenzamos la simulación y tenemos al valor máximo, que en este caso es 10K. Moviendo la perilla, vamos a ver que el valor óhmico empieza a variar, porque hemos conectado el punto medio con un extremo. Ahí tenemos una variación de resistencia. Vamos ahora a conectar entre los extremos y ver qué sucede. Ahora conectamos el medidor de resistencia u ohmímetro entre los extremos. Comenzamos a girar la perilla y vemos que el valor óhmico entre sus extremos no varía. Si conectamos una fuente de tensión entre sus extremos, una típica, una pequeña batería de 9 voltios, y vamos a colocar nuestro medidor entre el terminal del medio y el extremo inferior. Vamos a colocar como medidor de voltaje. Fíjense, al mover la perilla va a variar el voltaje, ¿sí?, del punto medio con el terminal inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está variando la resistencia. ¿Y qué dice la ley de Ohm? ¿Qué dice el divisor de tensión? ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Sabemos que este potenciómetro está haciendo las veces de dos resistencias conectadas en serie.
¿sí? Pero fíjense aquí un detalle, ¿no? Ahí más o menos está la mitad, ¿no? Perdón, 4.5, ahí a la mitad de la fuente de tensión. Pero si nosotros vamos al máximo, miren, está saliendo los 9 voltios de mi fuente de tensión. Los 9 voltios está pasando directamente, ¿sí? Ojo, hay un detalle. Nos va a servir para el diseño, para un circuito pequeño. Vamos a implementarlo más adelante en otro video, ¿sí? Miren ese efecto. Hasta 9 voltios. Prácticamente está pasando toda la tensión por el terminal del medio y el terminal inferior. ¿Mm? ¿Qué sucede si nosotros conectamos el medidor entre los extremos de la resistencia del potenciómetro? Vamos a ver qué sucede ahora. Miren, el voltaje no varía porque estoy midiendo en los extremos, es decir, en paralelo a la fuente de tensión, ¿sí? Y otra cosa muy importante, si nosotros colocamos un amperímetro, ¿qué puede pasar? Vamos a ver. Colocamos otra vez en el terminal del medio y aquí vamos a colocar un amperímetro. ¿Qué va a pasar con la corriente? Vamos a ver. Ya está. Vamos a cambiar esto por un medidor de corriente o amperímetro. Listo. Vamos a darle a la simulación y en este caso nos mantiene 900 microamperios, ¿no? Según la ley de Ohm. Vamos a variar otra vez nuestro potenciómetro. Miren, varía el voltaje, pero ¿qué sucede con la corriente? No varía, ¿sí? No varía. ¿Por qué? Porque entre sus extremos sigue siendo una resistencia variable de 10 kiloohmios. Reóstato. ¿Cómo es esta configuración? Si nos fijamos bien, uno de los extremos está conectado al terminal del medio, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Que entre sus extremos la resistencia ahora sí va a variar, moviendo el terminal del medio. Si antes era, como ejemplo, de 10 kiloohmios, al mover la perilla ya no va a ser de 10 kiloohmios, sino va a ser de 5 kiloohmios, 1 kiloohmio, hasta 0 ohmios. ¿Qué va a hacer esto? Me va a regular entonces la corriente. ¿Listo? Entonces también es un poco peligroso ya que se puede quemar en esta configuración nuestra resistencia variable, porque va a llegar un momento que estemos a 0 ohmios, va a ser cortocircuito. Vamos a comprender mejor este comportamiento utilizando nuestra herramienta de simulación de Autodesk Tinkercad. Vamos a utilizar la misma resistencia variable de 10 kiloohmios, pero ahora vamos a puentearla, ¿sí? Un extremo con el terminal del medio, como nos indica el reóstato. Y vamos a medir ahora la resistencia en sus extremos. Fíjense. Como ohmímetro y le damos a la simulación. Fíjense bien. Ahora sí varía la resistencia en sus extremos.
¿sí? Está variando la resistencia de sus extremos. Fíjense, llega a máximo 10 kiloohmios, pero en mínimo llega a 0 ohmios. Así que hay que tener mucho cuidado si van a hacer la prueba en la realidad. Prácticamente aquí está cortocircuitando. Por eso hay que tener mucho cuidado porque se puede quemar nuestra resistencia variable. Ahora vamos a colocar una fuente de tensión aquí, de manera simulada. Si fuese real, se quemaría nuestra resistencia variable. Vamos a colocar la fuente de tensión de 9 voltios en los extremos de nuestra resistencia variable. Fíjense ahora, vamos a medir el voltaje y vamos a colocar un amperímetro. Esto lo configuramos como medidor de tensión y vamos a ver. Fíjense, ahora yo al mover la resistencia variable como reóstato, la corriente ahora sí varía bastante. Desde 900 microamperios hasta 4.5 amperios más o menos, ¿no? Está simulando bastante bien una fuente de tensión real. En ese punto está cayendo la tensión. Fíjense, 2.25, de 9 voltios a 2.25. ¿Por qué? Porque la carga es demasiado pequeña y exige demasiada corriente. ¿Sí? Está simulando bastante bien una fuente de tensión real. Ahora sí varía la corriente entre los extremos. En este punto prácticamente estaríamos haciendo un cortocircuito y ya se estaría quemando nuestra resistencia variable si lo colocamos en la realidad. Así que mucho cuidado. En otro video vamos a controlar un circuito utilizando las dos configuraciones. Bien, nos vemos. Chao.